buenas noches, Dios les bendiga en esta hora, Dios les bendiga más. Dios les bendiga más y Dios les bendiga más en este día viernes. Estamos ya casi finalizando el mes de mayo, para la gloria del Señor, y damos gracias a Dios porque nos ha concedido la vida y la oportunidad de no solo vivir todos estos días de este mes, sino también vivir este día. Aún faltan unas cuantas horas para que el día termine y no sabemos en sí lo que pueda suceder, porque en un cerrar y abrir de ojos acontecen las cosas, cataclismos, terremotos, todo lo que está en la mente del Señor que acontezca, ya sean juicios, ya sean para bendiciones. Entonces honramos el nombre del Señor en esta hora. Hice un anuncio ahora, les habla, hermano Oscar Palma, de los ministerios Regreso y Restauración. Estamos en el Progreso de Jutiapa y aquí estamos transmitiendo vía Facebook para honra y gloria del Señor. Hacía un anuncio ahora en la tarde acerca de la hora que estamos transmitiendo o íbamos a transmitir, que lo iba a hacer a las 8 de la noche. El motivo, la razón, es porque pensé de que ojalá sea así, de que quizás porque usted se encontraba todavía envueltas de la cena, de estar todavía en los quehaceres de su casa, pues las personas no se conectan. Y pensé eso, entonces dije, yo lo había pensado hacerlo a las 9 de la noche, porque a esa hora usted estaba ya descansando, pero me incliné a pensar de que a esa hora te estaba cansado y ya no viera el mensaje y se iba a dormir, porque usted ha visto que los mensajes no son cortos, son de una hora aproximadamente, lo que es en sí la palabra del Señor, aparte de lo que yo a veces comento y saludo. Y dije, mejor lo voy a hacer a las 8 de la noche, para que usted esté un poco más tranquilo, un poco más desocupado, y honramos y glorificamos a Dios en esta hora. Y bendigo a todos aquellos que se van a poner en contacto, aunque quizás cometí el error de ponerlo a las 8, porque a esta hora pues con el tiempo que llevo ya hablando ya se había conectado más de alguno, ahorita no se ha conectado ninguno, pero hacemos esto para honrar y para glorificar el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga. En esta hora mandé unos avisos, unos anuncios ahí que Facebook les manda a usted el mensaje de que uno está en vivo. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a saludar a los hermanos que forman parte de estos ministerios, a las hermanas también que forman parte de estos ministerios, aquellos que con su ayuda, tanto, qué decirle, moral, espiritual, como también material y económicamente han respaldado y han ayudado a estos ministerios. Y Dios les bendiga grandemente. Yo recibo una bendición de alguien, yo no lo publico, no lo hago público, porque es quitarle parte de la bendición que Dios da. Entonces, por eso yo se lo digo al Señor en la madrugada. Cuando usted deposita algún tipo de ofrenda o ayuda, yo se lo hago saber al Señor, yo se la presento para que usted reciba en su totalidad lo que es la bendición y la recompensa del Señor. No es que yo me declare pobre, como yo le decía a mis hijos, en cierta ocasión un pobre
Una persona que es pobre no tiene una televisión, y aunque, como digo a mis hijos, por ellos me dicen, pues está viejita, pero tenemos. Mira, pero es de cajón, pero tenemos. Entonces una persona que no tiene dinero, ya no puede pagar renta, es una persona indigente, es una persona pobre, a eso le llamo yo pobre. Mira, entonces nosotros tenemos la tortillita, bendito sea el nombre del Señor, el pan, el cafecito, y el pobre pues prácticamente anda mendigando lo que es una tortilla, un plato de comida. Entonces nosotros en los ministerios, a pesar de la dificultad que he tenido, Dios en el trabajo y para las entradas de dinero, a mi familia, a mi hogar, para darles el sustento, Dios ha sabido proveernos, Dios ha sabido darnos el pan de cada día para gloria del Señor. Así que Dios le bendiga grandemente. Voy a entrar de lleno en la palabra del Señor. Voy a tomar un pasaje que está en el libro de Juan. Está predicando mucho. No sé por qué el Señor me está dando visitas también en este libro de Juan. Está en el capítulo 3, si no me equivoco. Sí, verso 18. Si usted tiene Biblia en mano, el libro de Juan, el cuarto evangelio, está establecido de los 4 evangelios, siempre lo menciono: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en Juan, capítulo 3 y verso 16. Dios bendiga, hermana Betsaida. Así tú, que nos está viendo, Dios le bendiga, hermanita. Es un privilegio, ¿verdad? Saber que usted está ahí viéndonos y oyéndonos. Saludos al siervo, saludos a su madrecita, a la sierva, a todos sus hermanos, a toda su familia, hermana Zaida. Dios la bendiga grandemente, bendiga a toda su familia, y Dios le sepa prosperar como prosperas tu alma. Espiritualmente también los bendiga materialmente con toda dádiva y con toda bendición del Señor. Amén. Voy a leer el pasaje. El libro de Juan, capítulo 3 y verso 18, es un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Voy a repetirlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a tratar de desmenuzar este pasaje y de que sea de bendición para nuestras vidas, porque muchos predicadores toman este pasaje para predicar un mensaje netamente evangelístico, pero quiero yo enfocarme en esta noche a las situaciones que a nosotros nos rodean como predicadores. ¿Qué decirle? A los hijos de los predicadores, a las esposas de los predicadores, a las hijas de los pastores, de los evangelistas, a los hijos y a las hijas de los cantores. Ya tienen todo este tipo de situación que voy a hablar en esta noche, porque nosotros, por causa de la palabra, ¿por qué no decirlo? Por causa la hija del pastor, por causa de ser hija de quien es, el hijo, por ser el motivo de que es hijo del pastor, tiene problemas y es despreciado. Muchas veces ahí quiero yo enfocarme, será en el menosprecio y en el desprecio que la gente hace hacia
uno de predicador hacia uno que predica la palabra, porque cuando uno es vituperado, o sea, el evangelio vituperado, cuando uno es señalado, cuando uno lo condenan, le voy a decir, lo señalan a uno prácticamente. A veces el pastor dice, y le cuenta a la esposa, me pasó esto, me pasó el otro, y tal vez regresa llorando. Y quizás los hijos también en determinado momento pasan este tipo de situaciones. ¿Por qué no le llamamos bullying? ¿Verdad? En el colegio, en la universidad, se burlan de la hija del pastor por la manera como se viste, por la manera como habla, por causa del evangelio, para generalizar así prácticamente. Pero la gente no quiere entender estas situaciones. Estamos viviendo un tiempo tan terrible, aunque básicamente todo el tiempo el que quiere vivir sanamente y legítimamente en el evangelio, quiere ser un evangélico, quiere decirle legítimo, va a tener problemas, va a tener situaciones terribles, porque esa es una de las situaciones en el evangelio. Nadie, si a ustedes le han dicho prácticamente que el que está en el evangelio, o que el evangelio es color de rosa, así a meterte el evangelio te iba a ir bien, se han equivocado, porque es todo lo contrario. El evangelio es un camino de espinos, de abrojos, de sufrimiento, de maltrato, de desprecio, y te puedes adjudicar todo lo que tú quieras o lo que te ha pasado a manera de testimonio, porque nosotros somos carne, nosotros somos débiles en ese sentido máximo. Cuando nosotros no estamos preparados en la oración, no hay un temple que a nosotros nos sostenga, sino nos debilita, y por ende nosotros nos doblegamos a hacer lo que el burlador quiere que nosotros hagamos, o sea, que seamos igual que ellos. Y nosotros, por quedar bien con la gente, tendemos nosotros a prácticamente a convertirnos a como ellos son en el mundo. Nosotros tenemos claros ejemplos acerca de estas situaciones, porque en este pasaje habla acerca de la ira y del furor de Dios. Y fíjense que, déjeme explicarle algo. Nosotros citamos muchas cosas, incluso cuando evangelizamos, decimos muchas frases u oraciones a la gente, y decimos la gente, la Biblia dice así, mientras que la Biblia no dice lo que la persona está prácticamente declarando. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo conozco a alguien que dijo, mira, así como dice la Biblia, a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ese es un proverbio, ¿verdad?, mundano. Y la Biblia en un momento dice así. Otro ejemplo, dice que la hoja de un árbol no cae sin de la voluntad del Señor. Tampoco usted no va a encontrar un pasaje en la Biblia que lo diga así. Rezan también y dicen, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. No, y eso la Biblia nunca, jamás, no dice así. O sea, no hay un texto, no en la Biblia. Pero muchas veces las personas lo ocupan para evangelizar a la gente. Y la gente, como está en el mundo, ¿verdad?, la gente conoce este tipo de situaciones y se va acomodando a toditito esto. Le digo esto porque hay una frase que en determinado momento, quizás tú que me estás escuchando o viendo, lo has dicho o quizás lo has predicado, que es, dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y fíjese que la Biblia no dice así, la Biblia no. O
Yo no encuentro un pasaje en ningún momento que la Biblia diga que el Señor ama al pecador. Entonces, ¿dónde queda el infierno? Entonces, ¿dónde queda todo aquello, verdad, que está escrito como juicios sobre la tierra, como juicios sobre el mundo? Entonces, la gente al decir esto, que en determinado momento quieren como alivianar el pecado de la persona, y la persona siendo pecadora se siente amada por Dios. Y en ningún momento, verá, la Biblia a nosotros nos dice semejante cosa. Le voy a decir esto, ¿verdad? Porque no podemos nosotros estar adjudicándole, poniéndole extras a la Biblia, porque hay una condenación sobre todo aquel que le pone, ¿verdad?, algo a la Biblia que realmente no está. Yo quiero enfatizar en esto. Lo que sí muchas veces nosotros recitamos es esto, que decimos que Dios es un fuego consumidor, decimos que Dios es amor. De acuerdo, Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿verdad?, que Dios es amor. Le acabo de leer un pasaje acá, que está en el libro de Juan, que habla también acerca de eso. Está el pasaje también cuando el Señor nos habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿dónde quedan entonces y qué va a pasar con los que no creen? Ahora, aquí el pasaje es muy claro. Dice, el que en Él cree no es condenado. Fíjese, mire, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Dios no puede condenar a nadie si no es pecador. O sea, para condenar a alguien, la persona tiene que ser pecadora o tiene que ser impío, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo Dios va es amor y no lo va a castigar y no lo va a mandar al infierno solo porque Dios es amor? No, entonces ahí prácticamente rechaza lo que en determinado momento nosotros o ustedes hemos predicado, que Dios aborrece el pecado, pero ¿qué? Pero ama al pecador. No es lo mismo, mire, pues no es lo mismo. Dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ahora mire el contraste de esto. A usted no le gusta el chow mein con la verdura, pero usted llega en determinado momento donde hay un cocinero que lo hace y a usted le hacen la comida, le hacen el chow mein y le ponen un plato de chow mein, pero usted no le gusta el chow mein. Entonces usted en determinado momento aborrece la verdura, te aborrece el chow mein, pero no aborrece al cocinero. Es muy distinto. Usted aborrece la verdura, aborrece el chow mein, pero no aborrece al que lo hizo. En cambio aquí no, aquí está tratando de adjudicar esto y ponerlo esto. Dios ama, dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Que sería prácticamente todo lo contrario. Y en la Biblia en ningún momento, ¿verdad?, escatológicamente, teológicamente no dice nada con respecto a estas situaciones. Y yo quiero, ese pasaje sería determinar ya y decirle, porque Dios es fuego consumidor. Pero entonces determinemos nosotros para quién Dios es fuego consumidor. ¿Para quién es? Solo para el diablo. Y es cierto, como dije la vez pasada, que Dios hizo el infierno para el diablo y para sus ángeles. Esto no le quise dar a entender yo, que nosotros no podríamos ir ahí. Le dije que nosotros estamos empujándonos para ir ahí. O sea, todo aquel pecador, todo aquel impío, todo aquel injusto, la va a ir a parar después del juicio final al infierno.
¿Por qué lo va a mandar ahí? Porque Dios es fuego consumidor. O sea, nosotros nos metemos a ser enemigos de Dios. Entonces saque conclusiones usted. Usted ama a sus enemigos. Usted ama a sus amigos. O qué es lo que pasa. E incluso yo le voy a decir algo. Fíjense que esto de que Dios ama, que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador, o sea, lo adjudican en la Biblia, y fíjense que la Biblia no lo dice. Quien lo dijo fue un hinduista, prácticamente era como un monje, tal vez usted lo ha oído o lo ha estudiado, que se llama Mahatma Gandhi. Él es hinduista. Entonces, al decir usted eso, y al decir a las personas eso, ¿qué está predicando? Está predicando la religión de él. Porque él fue el que dijo, Dios dijo, ¿verdad? Aborrece el pecado, pero ama al pecador, y eso lo dice en la Biblia. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, que él es un hinduista de la religión hindú. Por eso es hinduista. Ellos adoran a Mahoma, ellos adoran al profeta Mahoma, ellos adoran a la vaca, no adoran a Dios. Entonces nosotros, cuando evangelizamos, muchas veces estamos hablando la palabra de Gandhi, ¿verdad? Que el Señor reprenda a todo demonio, y no la palabra del Señor. Entonces nosotros nos sentimos muchas veces frustrados por estas situaciones. Por eso la palabra a nosotros nos demandó desde un principio que no se apartare de nuestra boca, dice el libro de la ley. Quiero llevarlo a otro pasaje así rapidito, que va a amparar lo que yo le estoy diciendo con respecto a Dios. Porque si usted está creyendo que Dios ama al pecador, usted está muy equivocado. Mire, me lo voy a llevar al libro de los Salmos, capítulo 11, me lo encuentro rapidito. Libro de los Salmos, capítulo 11 y verso 5. Mire lo que dice el libro de los Salmos. Y usted dirá si tiene coherencia lo que yo digo o lo que yo le estoy explicando en esta hora, o sigue creyendo. Usted sabrá en las cosas que usted escucha. En el libro de los Salmos 11, verso 5. Oiga esto, oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Qué hacemos con el pasaje? Pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿El alma de quién? O sea, el alma de Jehová. Él aborrece al que hace violencia. Él aborrece. O sea, cambiémosle al que hace violencia, cambiémosle al injusto, la palabra malo, por pecador. El malo es un pecador, ¿sí o no? El que hace violencia es pecador, ¿sí o no? El impío es pecador, ¿sí o no? Entonces, aquí claramente dice: al que ama la violencia, su alma aborrece. Entonces, dirá: wow, le voy a poner esto porque muchos nos llenamos la boca diciendo que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y se meten tanto en esto. Y lo hacen tan de ellos, le voy a decir, que entonces empiezan a pecar y a creer en estas situaciones que Dios ama al pecador, y siguen pecando, siguen pecando y siguen pecando, o seguimos pecando, seguimos pecando, seguimos pecando. ¿Por qué será? ¿Por falta de qué? De sabiduría, por falta de leer la Biblia, por falta de leer libros, o qué es lo que sucede acá. Nosotros tenemos que ver prácticamente, sentir la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, porque Dios ciertamente es amor, Dios es fuego consumidor, y aquí está la prueba tangible
vea, de esta situación. Mire lo que dice, vaya más para adelante. El libro de los Salmos, capítulo 21, vamos a ver si no estoy equivocado. Si estoy equivocado, por favor, me perdona. 21, verso, vamos a ver. Ok, y verso 8. Libro de los Salmos, o Salmo 21, perdón, y verso 8. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Mire qué terrible. Tu diestra, o sea, tu derecha, alcanzará a los que te aborrecen. ¿Y para qué? Para abrazarlos, ¿cree? ¿O para qué cree usted que la diestra de Dios va a tomar a estos personajes? Está hablando del pecador. Está hablando de las personas. Usted dirá entonces, hermano Oscar, Dios aborrece. Aquí está. Mire pues, la gente está tergiversando las situaciones, tanto porque me pueden poner a mí la cita de esa, la que cité al principio, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice al mundo. Entonces dice, hermano Oscar, ¿qué pasa entonces? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el mundo es mundo. Pero mire pues, yo quiero que use acá lo que es presente, pasado y futuro. Que use el pasado. Dice, de tal manera amó. No dice, porque de tal manera Dios está amando al mundo. ¿Verdad que no? De tal manera va a amar. No, amó al mundo. Que ha mandado su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, amó, está en pasado. No está diciendo prácticamente, de tal manera Dios está amando al mundo. Y si lo adjudicamos nosotros, si me quiere poner ese pasaje, cualquiera a mí, de acuerdo, si lo quiere poner, hermano Oscar, pero se puede poner en el presente. De tal manera Dios ama al mundo. Al mundo, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, todos. Ahí puede citarme usted pasajes en el Antiguo Testamento, pero también, o sea, en la ley mosaica, que es, perdón, la ley de Moisés, como también hay pasajes en el Nuevo Testamento, como este que le acabo de citar. Dios es fuego consumidor. La gente está confiada, la gente anda o andamos nosotros haciendo disparates por todos lados, aferrándonos a un versículo o a una ideología inventada por un hombre, no basado en la palabra del Señor. La Biblia está acá para decirle a usted lo que es bueno y lo que es malo, lo que realmente usted tiene que creer. Y en ningún momento usted tiene que creer en ningún teólogo, en ningún escatólogo, en ningún libro que se ha hecho humanamente para discernir la palabra. Esto yo todo el tiempo prácticamente lo he hecho. Dios, en su furor, ¿verdad?, está en contra de todos aquellos que lo abandonan. Lo abandonan en el sentido de que han llegado a Dios. Está como el que se casa y la mujer abandona al marido. Dice, lo abandonó al marido. Entonces, ¿por qué dicen así? Porque estaba con él. Entonces, ¿por qué dicen todos aquellos que abandonaron a Dios? ¿Por qué digo así? Abandonaron a Dios porque ya estuvieron un tiempo con ellos, con Dios, perdón, y lo abandonaron. Entonces Dios es eso lo que aborrece, porque después de que nosotros venimos a Dios, nosotros lo abandonamos y regresamos al mundo y regresamos a Satanás, que el Señor reprende.
Y es ahí donde viene la ira de Dios, dice la palabra, sobre los hijos de desobediencia. Es algo terrible. Vamos a leer el Salmo 7. Lo voy a empapar de palabra en esta hora. Salmo 7, si usted tiene la Biblia, vamos a ver si tampoco me equivoco acá. Salmo 7, verso 11. Mira esto, pues. Le estoy hablando de que la gente dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿qué hago yo con estos pasajes? Mire lo que dice 7:11, el libro de los Salmos. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Dígame usted, ¿quién es el impío? No, pero como no dice ahí, ¿verdad? Dios está airado con el pecador todos los días. Pero aquí cámbiale la palabra, el impío es un pecador, ¿sí o no? Entonces, Dios está airado. Dice, es que nada me sale a mí. Que todos los días lo mismo y lo mismo. ¿No será que todos los días, no será que estamos nosotros perseverando en el pecado? Y Dios está airado con nosotros. Y realmente si Dios está airado con nosotros, miren, la pura misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios, el furor de Él no ha venido sobre nosotros o sobre ti. Voy al libro de Proverbios, capítulo 3 de los Proverbios. Mire qué terrible. Aquí está, Proverbios 3, 32, si no me equivoco. Mire esto. Oiga esto, dice 3:32 de Proverbios, porque Jehová abomina al perverso. Entonces, ¿qué hacemos con esto que tú recitas y con esto que nosotros lo usamos supuestamente para evangelizar? Si la Biblia dice, porque Jehová abomina al perverso, o sea, la perversión, ser uno pervertido, es ser uno pecador. La perversión es un pecado. Dios no va a echar el pecado al infierno. ¿A quién va a echar? Al pecador. Eso es lo que Dios va a hacer. Y entonces, o sea, si nosotros amparamos la teoría de Gandhi, entonces lo que va a hacer Dios es echar el pecado al infierno y al pecador no. Porque como lo ama, entonces, ¿qué podemos decir? Dios aborrece el pecado. ¿Y aborrece a quién? Al pecador. Y si nosotros estamos en pecado, sí, claro, wow, Dios me aborrece. Ay, qué situación tan terrible. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué esto y por qué el otro? Voy a llevarlo al mismo libro de Proverbios, capítulo 11, porque no quiero hablarles solo así, sino basado a la palabra del Señor. Capítulo 11 de los Proverbios. Mire lo que dice acá, verso 20. Ojalá tuvieras un lápiz para estar apuntando. Oiga esto. Dice Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mire qué tremendo. Porque el perverso es un pecador. Entonces, ¿qué hacemos? Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Y si tú vas a tratar de desmenuzar lo que es la perversidad, nosotros tenemos una mente perversa. Ya nosotros, cuando vamos a pecar deliberadamente, ya hay perversidad. Ya la hay. Nosotros
Si vamos ante la luz de la palabra, estamos tan perdidos que a la verdad solo la misericordia del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 15. Se lo voy a llevar así rapidito. Y verso 8. Nosotros muchas veces, mire, le estoy hablando de que nosotros estamos amparados muchas veces y tan seguros, ¿verdad?, de que somos salvos y que vamos al cielo. Estoy hablando de las personas dentro de la iglesia, o sea, que nos profesamos ser cristianos evangélicos. Y nosotros tomamos privilegios y decimos gloria a Dios porque me dieron un privilegio, sea recoger ofrenda, ya sea de barrer la iglesia, de cantar. Y luego, si vamos a la alabanza, dice la Biblia que te sean gratos, oh Dios, los sacrificios de mi boca. O sea, esa es la alabanza. ¿Ya? Pero también el sacrificio le llaman ¿a qué? Al ayuno. Le llaman, aunque prácticamente el sacrificio lo hizo Jesús, no debe llamarlo así, sino es una ofrenda en santidad que se ofrece a Dios. A una vigilia, que supuestamente usted se sacrifica, se desvela, usted aguanta hambre, usted va a cantar, usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro. Pero miren lo que le voy a leer, y el pastor, ¿verdad?, conoce tu pecado, conoce nuestros pecados, porque en determinados momentos, si el pastor está bien, Dios lo va a revelar. Y si no te corrige a ti, es porque el pastor sinvergüenza, ¿verdad?, o le gustas, o le estás pasando buenos días. Hay tantos motivos por el cual el pastor puede corromperse a sí mismo y puede corromper también a la oveja. O sea, la persona pecadora y porque hablas lenguas, y porque profetizas, porque cantas, y qué bonito cantas, y porque puedes cantar, y porque ayunas, y 3 días, 4 días, y mira lo que te voy a leer, lo que dice acá. Proverbios 15, verso 8. Le llamamos sacrificio. El sacrificio del pecador es abominación a Jehová. Oiga eso. Aquí dice el sacrificio del impío, pero el impío es un pecador. O sea, no estoy poniéndole nada a la Biblia, no estoy adjudicándole nada, no estoy agregándole nada, sino el impío es un pecador. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Oiga, qué terrible. Vergüenza nos debería de dar postrarnos hincarnos a orar, ¿verdad? Y no cambiar. De acuerdo, nosotros doblamos rodillas, oramos, pero un corazón contrito, humillado, como dice el Salmo 51, a un espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, Jehová. Aquel que verdaderamente se postra, adora, se arrepiente de su pecado y llora, como lo hizo David. Pero no, ahí estamos orando y teniendo en la iglesia. Eso es lo que sucede. Y no hay quien ponga un alto a todo esto. O sea, el pecado está desenfrenado. Está parejo. Aquí está desde el más chiquitito hasta el más viejito. Todos, dice la palabra, del más pequeño hasta el profeta, al sacerdote, todos se han corrompido. Mire qué terrible la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla de que Dios prácticamente ya tiene condenada a la persona, o sea, el que cree, dice, ¿verdad?, tendrá la vida eterna. Pero el que no cree, dice, ya está condenado. Quiere decir, en términos no cree, es que es impío, que es pecador, ya no está en los caminos del Señor. Eso quiere decir que si nos morimos ahorita, nos vamos directito al Abadón, nos vamos a un lugar de tormento a esperar el juicio final para ser lanzados al infierno, junto con el diablo, falso profeta. Eso a nosotros nos espera. Si nosotros prácticamente no cambiamos. ¿Qué es eso, hermano? De estarnos escudando en esa frase de este hombre, de este Gandhi. Dios ama
¿A qué? Aborrece, perdón, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A morir en la cruz. Si prácticamente así nomás sigamos pecando, que Dios nos sigue amando. Ya, esa es una incoherencia realmente, ¿verdad? Porque los que, si usted dirá, no, hermano Oscar, estoy condenado, si estás en pecado, estás condenada. Si mueres hoy, te vas derechito al infierno. Hermano Oscar, entonces que estoy condenado, si estás en pecado, estás condenado. Si te mueres hoy en la noche, te vas al infierno. Ay, qué terrible. Quiero llevarlo a una situación tan tremenda, porque un ejemplo grande, vea esto, de que Dios aborrece el pecado. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron? Dígalo fuerte. Más fuerte. No, eso no fue la última palabra. Antes de entregar el Espíritu, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús da testimonio de esto. ¿Por qué? Porque murió como pecador. No llevando pecado encima, llevó todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? Los que estaban en aquel tiempo antes de él y los que están ahora y todos los que están por nacer. Aquí entra todo, tus pecados y mis pecados los llevó. Entonces aquí hay un tipo, aquí esto nos muestra la división que causa el ser pecador, el llevar pecado. Él claramente dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos dice que los cielos se oscurecieron, toda la tierra se oscureció. Y Jesús entregó al Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba muriendo como pecador. Eso no escatimó ni al mismo Hijo. Como pecador sin pecado, ese causó la división. Pues aquí no hay. Ahora nosotros, eso es lo que ya ha generalizado nuestro pecado, no sé si me entienden, ¿verdad? Y ya nuestro pecado hace división entre Dios y nosotros. A veces quizás tú oras y oras y sientes como que un muro hay, que tu oración no pasa. Es nuestro pecadote. Es que es una mentirita blanca. La mentira es pecado. ¿Y a dónde van los mentirosos? Al infierno. Eso es lo que causa prácticamente. Mire qué ejemplo tan grande este, de veras. Si Dios se volteó, ¿por qué Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era obvio. Estaba muriendo, tenía todos los pecados suyos y los míos. Y es que tú no habías nacido, tú eres mío. Mire qué terrible. Ahora lo precioso de esto es que cuando tú te conviertes al Evangelio, cuando tú entregas todos esos pecados a Dios, Él los lanza a lo profundo de la mar. Y nosotros prácticamente tendríamos que ser nuevas criaturas. Nosotros rechazamos muchas veces el sacrificio de Cristo. Nosotros somos tan crueles, somos tan malos, le voy a decir. Y fíjese que nosotros no deberíamos de rechazar el sacrificio de Cristo. Y siguiendo nosotros los caminos al infierno, que lleva al infierno, y pecando, nosotros hacemos nulo y rechazamos el sacrificio de Cristo. Fíjese que con esto yo le estoy diciendo
que Dios no tolera el pecado. ¿Verdad que sí? Eso sería. Dios no tolera el pecado y es intolerante al pecado. Eso es lo que sucede. Ya, la verdad, Dios es espíritu, dice la palabra. Por eso digo Dios. Yo no voy a contender para siempre con el hombre, porque la verdad, yo soy espíritu y el hombre es carne. Pero ¿por qué nosotros no podemos abominar lo que Dios abomina? ¿Por qué nosotros, si Dios no tolera lo que es el adulterio y la fornicación, por qué nosotros lo toleramos? Y en el sentido de que, se lo voy a poner de esta manera, que los pastores están tolerando todo al impío y toda clase de pecado dentro de los templos. No solo toleran los pecados de los hijos, de las hijas, sino todos los pecados de toda una congregación. Y entonces, ¿qué pide a cambio? Que le toleren sus pecados a él. Lo que no nos ponemos a pensar es que nosotros en esto de que Dios no va a tolerar nuestro pecado en ningún momento. Mire, pastor, fíjese que pues siga adelante, hermanita, vaya, aquí está esta ofrenda. Ya se le está tolerando el pecado. No tenga pena, hermano, mire, no tenga pena, hermano, no, y sigamos. Entonces le está tolerando el pecado. Pero usted cree que cuando se presente delante de Dios, usted va a llevar su dinero y Dios va a recibir eso como usura, como una mordida, como decimos. ¿Usted cree que hay alguna cantidad de dinero escatimada para cubrir sus pecados? Por eso decía la vez pasada y hablaba con mi esposa y hoy, ¿por qué será tan chiquito donde lo meten a uno en el panteón? Porque ahí no cabe un carro, ahí no cabe una casa, ni en la caja donde lo meten a uno no hay. A veces no, le meten la ropa al muerto y no se puede ni cerrar. Ya, con esto le digo que no nos llevamos nada. Muchas riquezas puedes tener tú. Si estás pensando tú que por tener dinero, que poner un carro, que poner un puesto en la iglesia, te vas a salvar, estás muy equivocado. Muy equivocada tú también. El pastor, la pastora está tolerando muchos pecados por el dinero, por el puesto social de la que tiene. Como dijo un pastor por ahí que habla de la high class, dice Dios bendiga a mi hermano, por un puesto, ¿verdad? Ellos están ahí. Por eso quiero llevarlo a un pasaje que está en el libro de Romanos, para que vean que sí también está en el Nuevo Testamento. Quiero llevarlo acá. El libro de Romanos, capítulo 1. Ya me extendí un poquitillo, ya voy a terminar. Capítulo 1, verso 18. Si tú quieres, puedes extenderte y leerlo todo, del 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios, oiga pues, ¿qué es ira? ¿Qué es enojo? Es desprecio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Oiga qué terrible. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí caemos a lo que yo estaba hablando. Detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra, Señor, es la verdad. Y por esto nosotros de predicar, como le dije al principio, la palabra, nosotros somos vituperados por hablar nosotros la verdad. La gente prefiere, mire qué tremendo, está prefiriendo el mundo, está prefiriendo tantas cosas y rechazando el sacrificio de Cristo. Lo que le quería yo decir es esto, que
las personas dicen amar a Dios, y cuando uno predica, la gente se vuelve en contra de uno. O sea, lo aborrecen a uno por causa de la palabra. Dicen amar a Dios, pero cuando uno les predica, uno se hace prácticamente enemigo de la gente. En el Evangelio hay tantas cosas que nosotros creemos perder: amistades, familia, cosas materiales. Y eso muchas veces se ha hecho volcar o llevar de vuelta al mundo, a la gente. Pero porque no se ponen a pensar que si nosotros perdemos algo en este mundo por causa de Dios, es ganancia. Es ganancia. Si perdemos cualquier cosa, cualquier familiar, nos desprecian. No sé qué es lo que has perdido tú, pero tómala como una ganancia si es por causa del Señor, por causa de la palabra del Señor. Termino con el libro de Hebreos, capítulo 10, si lo tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos para Zacapa. Saludos para San Jorge. Saludos para Cimarrón, para Sinaneca. Saludos para Quesada. Saludos a todos los hermanos que nos están oyendo. Todavía conmigo el libro de Hebreos, capítulo 10. Tú lo tienes, aquí está. Verso 26. Mire esto. Esto es algo muy terrible. Esto es algo que no cualquiera predica. Oiga lo que dice la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por hacer. ¿Qué te parece eso? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Los adversarios de quién? De Dios. Esto es terrible. Esto es tremendo. Esta es la palabra, hermanos, que nosotros predicamos. Esta es la palabra que se les debe de predicar y prácticamente, ¿qué decirle? Enseñarle a las personas, ¿verdad? Que donde estamos muy mal, muy mal. Yo los bendigo en esta hora. Estaba buscando otro pasaje por acá. Se lo voy a leer rapidito, Salmo 5:5. También dice que los insensatos no estarán delante de los ojos de Dios, porque Él aborrece, dice, a los que hacen iniquidad. Se aborrece prácticamente al pecador. No sé qué hacer o qué harán los pastores que dicen eso, ¿verdad? Y están predicando cosas que no están en la Biblia.
Dios, hay un libro, en el libro de Esdras, el capítulo 8, verso 22, dice, hay un pasaje ahí, dice que su furor y su poder está en contra de los que lo abandonan. Porque nosotros al pecar abandonamos a Dios. ¿O cómo sería ahí? Sería todo lo contrario. Nosotros al pecar, entonces, según lo que he predicado, Dios nos abandona. Y nosotros pensamos, porque usted, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo voy a abandonar yo a Dios? Pero cuando la mujer se va al hotel con el amante, o el hombre con el amante, ¿qué está haciendo? Y puede estar en las situaciones ahí, en el acto, en el coito, ¿verdad? Y si le van a preguntar después de salir del hotel, y se van con la Biblia, ¿quiénes hasta con la Biblia van? ¿Verdad? Y siguen en la iglesia y siguen cantando. Pero verdaderamente le preguntan y dicen, no, yo soy evangélica, yo soy evangélico, y no, Dios me guarde. La pregunta del millón es, ¿estará Dios con ellos todavía? ¿Estará Dios con nosotros o la ira y el furor de Dios? Por eso que de repente viene la mala noticia, de repente viene la situación de nuestra vida. Mientras que la Biblia dice, ¿verdad?, que el justo no tendrá que temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Dios está ahí. Porque ante la ley mosaica, pues ahí está. Y para eso vino Jesús a morir. La gente no cumplió. Ahora, ¿cuánta más condenación no cree que tenemos nosotros? Si alguien viene a adjudicar aquí y a decirme a mí, ¿verdad? Pero estamos en el nuevo pacto, estamos en tiempo de la gracia. ¿Cuánto más condenación tendremos nosotros si pisoteáramos y tuviéramos en vano el sacrificio de Jesucristo? Entonces ya no digan ustedes esa frase. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, esa es una frase de Gandhi, no es frase de la Biblia. Dios aborrece al pecador. Y todo aquel que muere en el pecado, como lo aborrece, lo va a mandar al infierno. ¿Es lo que él quiere? No. Por eso le dijo a Pedro, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a perder a nadie, yo vine a salvar, yo vine para que nadie se perdiera. Pero como nosotros queremos perder, Él no viene a perder, pero nosotros sí venimos ¿a qué? A perdernos. Nosotros somos los necios. Y ustedes las mujeres las necias. Entonces, la pregunta del millón es, ¿te vas a repetir? La pregunta del millón es, pecador, pecadora, ¿te vas a convertir al evangelio? ¿Te vas a reconciliar? Si te vas a reconciliar, pon un mensajito ahí. Si verdaderamente esta palabra está impactando tu vida. Porque la muerte viene de repente, hermano y hermana. Yo, la verdad, como me dijo una hermanita, hermano, no se preocupe, porque no hayan ahí seguidores, porque no hayan likes. Por eso no se ponga triste por eso. Le voy a dar un consejo yo a usted. Si usted no quiere meterse acá en esta página a oír mensaje, invite amigos. Invite amigas. Yo quisiera tener amigos, amigas ahí, pero nosotros nos ganamos el vituperio, nos ganamos el desprecio por predicar la palabra del Señor. Eso es lo que pasa. Ellos dicen amar a Dios, pero desprecian, terminan despreciando al predicador. Si no, cuánto bien preciado no tuviera yo. Cuánto bien preciado. Si verdaderamente todo lo que dice, lo amo, hermano Oscar, lo amo.
O sea, me bendijeran como verdaderamente Dios quiere que usted bendiga. Pero no allá las 500. Allá no se acuerdan por los Estados Unidos, no se acuerdan de Dios, no se acuerden de mí. Acuérdense de Dios. Acuérdense de Dios. Tantas cosas, tantas situaciones en la palabra, tanta gente que no quiere, tanta gente que ha inventado barruco, no sé cómo se llama, de la gran bulla que le hicieron. No quería mencionar el nombre, se me salió. La gran bulla que le hicieron, que se había convertido, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo dije acá. Ya van a ver, la Biblia dice que el árbol con su fruto se conoce. Lean sobre él, yo no quiero hablar. Lean sobre él. Lean sobre él lo que dice. Hay otro también que lleva una al final, J, no sé qué, que siendo transvesti y con pantalones todos rotos pasaba a cantar y los ministros levantando la mano. ¿Qué es eso? Sinvergüenza. Eso es abominación a Dios. Y todo eso, y todo eso que están haciendo lo va a ir a tirar al infierno. Dios no. A quien lo va a tirar es a las personas. El pecado no. Va a ir a tirar a las pecadoras, a los pecadores, a los pastores sin vergüenza que están permitiendo todo eso, toda esa apostasía. Todo aquel que te está permitiendo y tú sabes que está malo. No creas que aquel día Dios te va a salvar porque el pastor te dijo que estaba bueno. No, tú sabes que está malo, está malo. Por eso dice la Biblia, escapa por tu vida. Eso sí dice la Biblia. Corre, huye de en medio de ellos. Eso sí dice la Biblia. Huye de en medio de ellos. No, pero como silloncitos y las butacas y la high class y como tengo dinero, ¿verdad? Yo tengo que estar en una iglesia así, en un templo así de caché. En invierno te vas a cachar. Eso es lo que tienes cachado. Así que en esta hora Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Y Dios le bendiga más. No sé cuánto tiempo prediqué. Que me digan por ahí. Empecé a las 8. Una hora cabal. Sí. Yo creo que ya Dios tiene establecido eso. Porque cuando siento, se acabaron las palabras, y yo le digo al Señor, si hablo, esto ya es de cuenta mía y no tuya. Así que le bendiga, hermana Loli, sierva, tuve un mensaje ahí en Messenger parece. Ya no sé si estará conectado. Dios bendiga a E.D. López, dice ahí, bendiciones hermano Oscar, Dios le bendiga. Yo le sigo usando grandemente, bendiciones para usted. Hermano, la familia Aldana Flores también. Clara, ay, prima, Clara Lili Duarte. Que te bendiga, prima. Que te bendiga grandemente, un abrazo fuerte para ti y toda tu familia. Y aunque lo lejos, como dijo Pablo, ausentes en la carne, pero presentes en espíritu. Ya hemos estado orando porque eso es lo que yo hago. A veces encuentro familia ahí en el Facebook y yo oro por ellos, no con interés, no te preocupes, no, porque la familia también es la familia que está en Cristo. Esa es la verdadera familia. Y quiero que se acerque mi esposa porque no escucho por acá, acérquese. Hermano Sebastián, en Quesada, Dios le bendiga, hermano Sebastián. Hermana Mirza, Dios le bendiga, hermanita, bendiciones, un privilegio que esté ahí. Hermano Quique, allá en Los Ángeles. Hermana Jacqueline en Mazatenango. Hermana Betsaida, que fue la primera que se conectó. Bendiciones, hermanita, saludos ahí a toda la familia. Eso es lo que están conectados y espero usted comparta, ¿verdad? Si usted quiere alguna alabanza en el próximo mensaje, pues usted puede pedirla, pónganos un mensaje. Por ahí tengo, no tengo el teclado, el que está ahí se me arruinó.
pero tengo otro por ahí que lo tengo que ir a traer unas cosas. Y el próximo servicio vamos a ver si primeramente Dios, vamos a participar toda la familia y lo vamos a hacer distinto, como un culto, ¿verdad? Donde estemos tocando y estemos alabando el nombre del Señor, porque es necesario adorar al Señor, pero que nuestro sacrificio sea honesto y limpio delante de Dios. Ya no digan más esa frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira del diablo. Esa es mentira de Gandhi, no lo dice la Biblia. Ahí están las citas bíblicas, si quieren, después del que corte usted me puede pedir todas las citas bíblicas, que tengo un montón acá, con respecto a eso yo se las doy, para que usted se empape de la palabra del Señor. Dios le bendiga en esta hora, Dios le bendiga más, y hasta una próxima ocasión, si es la voluntad de Dios. Bendiciones.